The Sun revela detalles impactantes sobre un susurro secreto en la Casa Blanca. Recordemos cómo un susurro similar de Obama sobre la flexibilidad ante el Kremlin en 2012 se convirtió en una invitación directa a la anexión de Crimea. ¿Y por qué los temores actuales de Trump son idénticos a las interceptaciones secretas del Kremlin de hace 13 años? No olviden dejar un like al principio del video o mientras lo ven. Suscríbanse al canal Focus porque aquí todo es relevante. Con ustedes Ilya Demidenko y comenzamos. Él quiere la guerra. Si hace lo que dijo, destruirá a la población. Estas palabras Donald Trump se las susurró al oído al rey británico Carlos III durante su encuentro oficial en Washington. No fue un comunicado de prensa oficial ni una declaración para los medios. Esta es una transcripción de un diálogo privado realizada por destacados expertos en lectura de labios. Hoy analizaremos exactamente qué le contó Trump al monarca sobre sus negociaciones secretas con Putin y por qué esta filtración podría cambiar el curso de la diplomacia mundial. La histórica visita del rey Carlos III a Estados Unidos comenzó el 27 de abril de 2026 con una fastuosa ceremonia de bienvenida. Sin embargo, la atención de los medios no se centró en los salones de baile, sino en una breve conversación en el jardín sur de la Casa Blanca. Como los micrófonos de la prensa estaban demasiado lejos, los periódicos New York Post y The Sun recurrieron a la experta en lectura de labios Nicola Gilkin para averiguar de qué hablaba con tanta emoción el presidente Trump. Según la transcripción, Trump comenzó hablando sobre el reciente tiroteo, al que calificó como otro intento de asesinato en su contra. Pero cuando el rey expresó su incomodidad por estar al aire libre, Trump cambió bruscamente el tema hacia Ucrania. Trump le dijo directamente a Charles: "Ahora mismo estoy hablando con Putin". Esto es una confirmación de hecho de que la Casa Blanca mantiene una comunicación intensa y no pública con el Kremlin, eludiendo los canales tradicionales de la OTAN. Además, el presidente de Estados Unidos le transmitió al monarca su impresión personal sobre estas conversaciones. Él quiere la guerra. La frase más impactante se refería al futuro del pueblo ucraniano. Trump advirtió: "Tengo la sensación de que si él hace lo que dijo, destruirá a la población". El rey intentó 2 veces suavizar la situación diplomáticamente y poner fin a la discusión de un tema tan delicado en público, respondiendo: "Lo discutiremos más tarde". ¿Por qué estas palabras se pronunciaron precisamente en una conversación privada con el monarca británico, donde podían ser captadas por las cámaras? ¿Para qué necesita Trump esta filtración controlada y realmente fue controlada? Judy James, una destacada experta británica en lenguaje corporal, comentó para Mirror y Express que Trump parecía inusualmente dominante e incluso condescendiente hacia el rey. En su opinión, el presidente de Estados Unidos utilizó gestos táctiles para demostrar su control sobre la situación. En este contexto, el susurro sobre Putin podría ser un intento de Trump de mostrarle al monarca que él es quien realmente manda, quien conoce la verdadera verdad. Los analistas del New York Post señalan que Trump eligió deliberadamente un tema que contrasta con la solemnidad del momento. Es una forma de legitimar su diplomacia privada. Si Putin realmente amenaza con destruir a la población, entonces cualquier negociación separada de Trump se convierte automáticamente en una misión para salvar a la humanidad. Otros hechos indican que el presidente simplemente pudo no haber controlado sus emociones. Nicola Gilkin, experta en lectura de labios que, de hecho, descifró el diálogo para The Sun, prestó atención al contexto. Trump comenzó la conversación mencionando el tiroteo cerca de la Casa Blanca y su incomodidad. Gilkin destaca que Carlos III parecía visiblemente incómodo e intentaba distanciarse del tema de la guerra. Si se hubiera tratado de una acción planificada por Estados Unidos, la reacción de la parte británica habría sido más contenida. El analista político Chris Whipple suele señalar que Trump tiende a hacer revelaciones impulsivas cuando se siente amenazado. La frase "él quiere la guerra" puede no ser una manipulación, sino el resultado del impacto de conversaciones reales con el Kremlin. Sin embargo, algunos expertos opinan lo contrario. Trump nunca permitirá que Putin desate una gran guerra. Así lo afirmó el político estadounidense republicano Boris Pincus en su comentario para Fábrica Novin. Trump nunca permitirá que Putin, ya saben, lleve a cabo sus planes. Eso no sucederá, y creo que Putin lo sabe. Él conoce perfectamente las intenciones de Trump.
Es decir, la tarea de Trump hoy fue, en respuesta a las exigencias, literalmente al llamado del rey, mantenerse fiel a los valores que nos unen a los europeos y a los estadounidenses. Trump respondió, está al tanto de todo y no va a dejarlo pasar así de fácil. ¿Fue esto un cálculo frío del único salvador o un grito de ayuda de un líder que comprendió que el monstruo al otro lado de la línea finalmente se había soltado de la cadena? La respuesta la obtendremos en las próximas semanas, cuando veamos si las capitales europeas cambian su tono respecto a la ayuda a Ucrania tras la advertencia real. Una cosa está clara, el ruido blanco en el césped de la Casa Blanca se ha vuelto más fuerte que cualquier otra negociación. Lo que vimos en el césped de la Casa Blanca entre Trump y Carlos III no es un episodio casual. La diplomacia mundial recuerda momentos en los que un solo micrófono que no se apagó a tiempo costó regiones enteras y determinó durante años el destino de millones de personas. Uno de los ejemplos más sonados ocurrió en 2012 en Seúl y sus protagonistas principales fueron el expresidente de Estados Unidos Barack Obama y el entonces líder de Rusia, Dmitry Medvedev. Este caso quedó para siempre en los libros de texto como símbolo de que, tras bambalinas de las relaciones de alianza, a menudo se preparan escenarios completamente diferentes. 26 de marzo de 2012. Durante la cumbre sobre seguridad nuclear en Seúl, Barack Obama y el entonces presidente de Rusia, Dmitry Medvedev, se quedaron a solas antes de que comenzara la rueda de prensa. Los micrófonos en la mesa ya estaban encendidos, pero los líderes no se dieron cuenta de ello. El mundo escuchó un diálogo que reveló la verdadera esencia de la política de reinicio que entonces promovía Washington. En todos estos temas, pero especialmente en lo que respecta a la defensa antimisiles, esto puede resolverse, pero es importante que él me dé espacio. Estas son mis últimas elecciones. Después de mis elecciones tendré más flexibilidad. Lo entiendo. Transmitiré esta información, Vladimir. Esta conversación tuvo lugar en un momento crítico. Estados Unidos estaba desplegando un sistema de defensa antimisiles en Europa, en particular en Polonia y la República Checa, lo que provocó una histeria en el Kremlin. La Casa Blanca oficial aseguraba a los aliados de la OTAN que el sistema no era objeto de negociación con Rusia. Sin embargo, el susurro de Obama demostró lo contrario. De hecho, Obama le pidió al Kremlin que no le creara problemas durante la campaña electoral en Estados Unidos, para no darles ventajas a los republicanos. A cambio, prometió ser flexible en cuestiones relacionadas con la seguridad estratégica de Europa. Tras la publicación de la grabación, cundió el pánico en los países de Europa del Este. Los analistas políticos de The Wall Street Journal y los expertos de la Heritage Foundation calificaron esto como una traición diplomática, ya que Washington demostró estar dispuesto a tomar decisiones por encima de la cabeza de sus socios. Muchos historiadores, incluidos los expertos del Analytic Council, consideran que fue precisamente este episodio en Seúl el que finalmente convenció a Putin de la debilidad de la administración de Obama. El Kremlin entendió, Washington antepone la tranquilidad política interna a los compromisos geopolíticos. Fue una diplomacia clásica que eludía el protocolo. Obama pensaba que estaba ganando tiempo, pero en realidad le vendió a Putin la confianza en su impunidad. 2 años después de esa conversación sobre flexibilidad, cuando las elecciones en Estados Unidos ya habían pasado, Putin anexó Crimea y comenzó la guerra en Donbass. Él contaba con esa misma flexibilidad prometida por Obama. Y aunque se impusieron sanciones, resultaron ser mucho más flexibles de lo que Ucrania esperaba. Pero si el caso de Obama trata sobre debilidad diplomática, la historia del proyecto Tulipán trata de cómo un susurro cínico en los despachos del Kremlin se convierte en un plan real para destruir un país. Mucho antes de que el mundo supiera sobre los hombrecillos verdes o la desnazificación, los servicios de inteligencia y los analistas ya tenían en sus manos lo que más tarde se llamaría el Manual para separar a Ucrania. Esto es una prueba de que cualquier fantasía sombría expresada por el círculo cercano de Putin, tarde o temprano, se convierte en una orden de combate. A finales de 2013, aún durante los acontecimientos de la Revolución de la Dignidad, gracias a la interceptación de conversaciones y filtraciones de correos electrónicos de los ideólogos del mundo ruso, el mundo tuvo acceso a documentos que llevaban el nombre en clave de proyecto Tulipán. Esta era una estrategia de desestabilización del sur y el este de Ucrania, desarrollada en los despachos del entonces asesor de Putin, Sergei Glaziev, y del ideólogo Alexandr Dugin.
Esta era una estrategia de desestabilización del sur y el este de Ucrania, desarrollada en los despachos del entonces asesor de Putin, Sergei Glaziev, y del ideólogo Alexander Dugin. En estas interceptaciones, que más tarde pasaron a formar parte de la base probatoria en tribunales internacionales, se discutían sumas concretas asignadas para la organización de los antimaidanes en Crimea, Yarkov y Odessa. Algoritmos detallados sobre cómo los activistas locales debían tomar los consejos regionales y pedir ayuda a Rusia. Grabaciones de conversaciones de Glaziev con políticos de Crimea, en particular con Aksionov, donde dio instrucciones claras de no esperar los procedimientos legales, sino de crear una imagen de indignación popular. La autenticidad de estos materiales, conocidos como las cintas de Glaziev, fue confirmada posteriormente en su totalidad por una pericia técnica del SBU y por investigadores internacionales de Bellingcat. Sin embargo, en el momento de la filtración, los socios occidentales percibieron estas conversaciones como un margen radical y marginal. Las élites europeas y estadounidenses consideraban que se trataba de opiniones privadas de funcionarios individuales y no de una posición consolidada del Kremlin. Ya en aquel entonces, en las interceptaciones de Tulipán, se escuchaban tesis sobre que la identidad ucraniana debía ser eliminada y el Estado de Ucrania disuelto. Es decir, aquello de lo que hoy Trump susurra al rey Carlos ya estaba registrado en los planes del Kremlin hace 13 años. El caso Tulipán nos enseña la regla principal al tratar con el Kremlin. Si ellos discuten una catástrofe, la están preparando. Susurraban sobre la anexión de Crimea mientras el mundo esperaba protestas pacíficas. Trump repite las palabras de Putin sobre la destrucción de la población, mientras algunos políticos en Washington vuelven a confiar en grandes acuerdos. Gracias por ver este episodio hasta el final. Escriban en los comentarios qué les parece este formato en el que recordamos acontecimientos históricos del pasado y compartan sus opiniones sobre si el susurro de Trump fue una filtración estratégica premeditada o un momento de miedo ante los planes del Kremlin. Hasta la próxima, nos volveremos a escuchar.